pero que el sistema de incentivos y de pesos y contrapesos para combatir la corrupción sea muy claro. Eso sería una maravilla, a mí me encantaría ver eso. Pero tampoco creo que esté condenada al fracaso y tampoco creo que sea inútil discutirla con la pasión que lo estamos haciendo. Los editorialistas de distintos periódicos se han manifestado a favor y en contra. Ahí está la discusión y creo que es lo mejor que le puede pasar a un documento político, como una constitución, que sea discutida por sus habitantes. Insisto, la contraparte indeseable sería que pasara de noche, totalmente desapercibida, un texto jurídico impecable que nadie conoce, que nadie opinó. Que nadie ejerza, ¿no? Esto es, qué bueno que podamos tener esta conversación y tantas como sean necesarias respecto a algo que nos es común a ti, a mí y a todos los que vivimos en esta ciudad, que es la Constitución de la Ciudad de México. También me encantaría ver que hubiese un sistema de rendición de cuentas políticas y jurídicas bien definido en la Constitución. Cuando la política te desilusiona, creo que la respuesta, la solución no es menos política, por el contrario, es más política. Y la política es la discusión entre todos de lo que nos es común a todos. Y lo mejor que le puede pasar es que sea discutida en cada cafetería, en cada reunión familiar, en cada parque público, en cada plaza pública. También me encantaría ver que se le dé el peso político a los ciudadanos que se merecen. Es decir, ellos contratan, nosotros contratamos empleados. ¿Qué clase de empleados? Pues empleados públicos, servidores públicos. ¿Qué pasa cuando dos particulares, el particular A contrata los servicios del particular B y este no cubre las expectativas del particular A? Pues el particular A rescinde el contrato, se termina. Hola, muchas gracias por seguir con nosotros. Ya para cerrar un poco el círculo y darle las gracias a Luis Enrique, todo el tiempo que nos ha dedicado, todo lo que hemos podido discutir, con la pena de que siempre el verdugo del tiempo no perdona y pues es de estos bienes escasos que no se recuperan. Hemos tratado de aprovecharlo de la mejor manera. ¿Qué esperas de la Constitución? ¿Cuándo crees que podamos...? No me refiero a la fecha de la publicación, sino repercutirá de manera pronta. El ejemplo es el tema del nuevo sistema penal acusatorio que hacías mención con anterioridad. Se inició el diseño hace 8 años, ¿no? Nos tardamos muchísimo en implementarlo, trabajamos sobre las rodillas, ya al final, cuarto para la hora, como buen mexicano. Para la implementación nos costó mucho trabajo, ahorita apenas se sigue capacitando a los ministerios públicos para que salga, pero la perspectiva que se tiene va a ser negativa. Es decir, va a haber una sensación de inseguridad por la naturaleza propia del proceso. Al decir y reconocer, como tú decías, la verdadera reforma constitucional es la del 2011, ¿no? Con el tema de derechos humanos, todos somos inocentes y entonces la idea en general, lo estoy siendo muy reduccionista, es que haya la menor gente en la cárcel o la menor gente detenida y la mayor justicia en la calle. Ese es como el silogismo atrás de todo este razonamiento. Para que eso llegue a darse, la capacitación y el ejercicio habitual y diario, tanto de jueces, ministerios públicos, abogados defensores y tal, pues se va a tomar, se calcula que entre 5, 7 y quizá un poco más de años. Y en ese ínter, la sensación va a ser que hay menos justicia de la que había antes. En el tema de la Constitución de la Ciudad de México, me preocupan estas grandes promesas, ¿no? Como esta de la justicia alternativa, ¿no? Del sistema oral, que pues, se supone que es muy bueno, pero a ver cuándo vemos los beneficios. Cuando el PRI se fuera de Los Pinos, el país iba a mejorar. Cuando hubiera reformas estructurales, íbamos a salir al primer mundo. Cuando tengamos constitución en la Ciudad de México, realmente vamos a estar mejor. Cuando, digamos, en ese proceso de socialización, ¿qué ves? ¿Cómo sería, digamos, la salida ya a la luz pública de la Constitución? Bueno, a ver, los cambios producto de una nueva Constitución pueden ser tan inmediatos como al día siguiente. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy en día tenemos 16 delegaciones.
tendríamos igual número de alcaldías. Más de una vez se ha discutido la posibilidad de que delegaciones tan grandes o con tanta densidad poblacional como Iztapalapa o como Gustavo Madero puedan ser divididas. El propio Instituto Electoral del Distrito Federal presentó una propuesta en este sentido. Si es tomada en cuenta, si es adoptada por el constituyente, al día siguiente a su publicación, la nueva Constitución de la Ciudad de México le cambiaría el rostro geográfico a la Ciudad de México. Y por supuesto hay cambios que tomarán generaciones. Tú utilizabas como símil el sistema penal acusatorio, el nuevo sistema penal acusatorio. Bueno, ese es un cambio de una generación. Nadie debería de esperar a ver resultados y poder evaluar integralmente el cambio en menos de 10 años. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Chile, que es un país mucho más pequeño, mucho menos complejo por tener un sistema centralista que México, inició también su sistema de reforma de justicia penal y el primer corte lo hacen a los 15 años y dicen, bueno, ahí la llevamos, ahí va. ¡Qué horror! Son cambios que toman tiempo, incluso, insisto, a veces generaciones. Entonces, no podríamos evaluar, calificar, quizá criticar integralmente a la Constitución de la Ciudad de México, sea como fuese, como termine siendo, sin darle espacio a la evolución, a la sociabilización, al entendimiento de las normas jurídicas que en ella se integren. A veces estamos muy mal acostumbrados a que en cuestión de minutos puedo saber cómo votaron las personas, quién es el próximo presidente de los Estados Unidos, con solo un día de votación. La edad moderna, la inmediatez nos tiene muy mal acostumbrados y queremos ver resultados prontos. Temas tan complejos como una constitución política de una Ciudad de México tan compleja, tan diversa, con tantos problemas, con tantas aspiraciones, pues no podrán verse los resultados inmediatamente. La primera aduana o la primera prueba será la elección siguiente, pues obviamente la federal, y habría que ver si dentro de la propia Constitución se mantiene el mismo calendario, es decir, que es lo deseable, que todas las elecciones coincidan para no tener elecciones cada 6 meses o cada 3 meses, ¿no? Bueno, es lo deseable ¿por quién? Porque otra vez, en un país federalista, que todos los estados coincidan con el calendario federal, algo dice, otra vez, en un sistema federal sería muy normal que Carolina del Norte tuviese elecciones mientras que California no. Bueno, sí, pero en el caso de Veracruz, por ejemplo, se elige un gobernador para 2 años, el año siguiente tienen alcaldías y congreso local, entonces el primer año de gobierno se lo va a llevar en elecciones locales y el segundo año de gobierno se lo va a llevar en elecciones federales y nada más es una mini gobernatura de 2 años. Ya no te quiero decir la cantidad de problemas que tiene Veracruz. Puebla es otro ejemplo. Pero bueno, eso se hace para empatarlo con el... Sí, por eso, porque la intención ahí es, y volviendo al tema penal, el tema es un asunto de economía procesal, porque además se supone que no sé cómo decirlo de manera más correcta, entre más organizadas estén las elecciones y concentradas en un solo momento, la inestabilidad que produce y los gastos que produce, los gastos se reducen y así la inestabilidad también. Y entonces se supone que le da más gobernabilidad no nada más al estatal o al municipal, sino al federal. Esa es la teoría atrás de este mega esfuerzo con las debidas proporciones guardadas, pero Veracruz, Puebla, pues no son, por lo menos Veracruz no es una aduana fácil. Ahora, bueno, Michoacán también es una gobernatura corta. Y el Distrito Federal, yo supongo que su primer prueba de fuego, pues sin duda será el 2018, ¿no? A ver, es que el 2018 pasan muchas cosas. El país está cambiando y está cambiando a pasos agigantados y las reformas constitucionales pues están terminando de acomodarse. Otra vez tenemos que mencionar la reforma en derechos humanos del 2011. Hoy todavía la Corte está discutiendo hasta dónde sí y hasta dónde no, cómo sí y cómo no debe de entenderse la reforma en materia de derechos humanos, qué autoridades sí pueden y qué autoridades no pueden inaplicar una norma. En 2018 va a haber un nuevo componente en todo el país, el tema de la reelección inmediata de legisladores. Hay nuevas realidades jurídicas que tendrán un efecto clarísimo en la vida cotidiana.
En la Ciudad de México tendrás que sumarle, claro, la nueva constitución política, pero no podríamos llegar a una conclusión categórica de que es un fracaso o es un éxito con tan solo unos... año y medio o 2 años, cuando mucho, ¿no? La constitución actual, la constitución federal, el próximo año cumple sus primeros 100 años de vida. Sí, festeja. Y le hemos metido mano, le hemos reformado más de 600 veces. Sí. Compárala otra vez, inevitablemente, con la Constitución norteamericana, que tiene muchísimo menos reformas y es más vieja, es más antigua. Esto quiere decir que nosotros somos más eficientes y más eficaces, o los norteamericanos son más conservadores. Pues no. Quiere decir que el modelo constitucional que ellos hicieron desde un principio les funciona y les sigue funcionando, o por lo menos a esa conclusión podríamos llegar cuando uno ve el número de veces que han reformado su ley fundamental. Sí, sus enmiendas, ¿no? Cuando nosotros vemos que nuestra Constitución Federal ha sido reformada más de 600 veces y que la razón de ser de una Constitución no es ser reformada todo el tiempo por todas las razones, entonces podríamos concluir que a lo mejor no tenemos la Constitución que exactamente necesitamos. En la Ciudad de México vamos a ver cómo termina siendo la Constitución. ¿Avisoras que sufra de muchas reformas? Pues yo esperaría que no, yo esperaría que sí podamos aprender en el ámbito local la lección del ámbito federal. No estoy pensando en una Constitución inamovible, yo soy el principal promotor de reconocer que el derecho es dinámico, que las realidades van mutando, claro. Y entonces necesitas que también las normas jurídicas muten, cambien, evolucionen, se actualicen. Pero, otra vez, el justo medio aristotélico... A ver quién lo encuentra, ¿no? Pues mira, la frase que ya te mencioné, el político piensa en la siguiente elección y el estadista piensa en la siguiente generación. Si esta Constitución de la Ciudad de México es hecha más por... No hay absolutos en política, pero es hecha en su mayoría por una visión de estadistas que una visión de políticos, pues probablemente será menos frecuente la necesidad de meterle mano para adecuarla. Por el contrario, si le gana la pluma a los políticos y no a los estadistas... Seguro le meten mano el año que entra. Seguro. Porque digo, las reformas en materia de derecho electoral, lo único que tienes que esperar es que pase la elección para que venga la reforma, ¿no? Es correcto. Y hacemos la reforma fundamental del sistema electoral mexicano. Sí, pero cada elección, o por lo menos cada federal, ¿no? Cada elección de presidente. Ser profesor de Derecho Constitucional en México es complicado porque requiere leer el diario oficial prácticamente diario. No es infrecuente encontrar reformas alguna novedad. Claro. Oye, pues quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. La verdad es que he disfrutado mucho la plática. Espero que nuestros internautas o telespectadores piensen lo mismo. Hay muchas preguntas todavía en el tintero, cosas que a lo mejor valdría la pena pues, atacar desde otros puntos o de alguna otra manera poderlas complementar con lo que hemos platicado hoy, pero te agradezco el tiempo, sé que tu agenda siempre es complicada y pues hoy nos has regalado una plática maravillosa, espero que a la gente le sirva, que ayude a explicar para dónde va el tema constitucional de la Ciudad de México, dónde estamos, qué esperamos, ¿no? Y obviamente pues que estos ejercicios los podamos volver a hacer. Si tú gustas, me gustaría que estuviéramos platicando aquí pues un poco más a detalle algunos otros asuntos, o el que tú quieras, ¿no? Esta es tu casa y estás invitado para venir cuando tú gustes. No, al contrario, muchísimas gracias, es un honor poder platicar contigo, con tu auditorio. Y mira, antes de cerrar me gustaría dejar esta frase: cuando la política te desilusiona, creo que la respuesta, la solución no es menos política, por el contrario, es más política. Y la política es la discusión entre todos de lo que nos es común a todos. Esto es, qué bueno que podamos tener esta conversación y tantas como sean necesarias, claro, respecto a algo que nos es común a ti, a mí y a todos los que vivimos en esta ciudad, claro, que es la Constitución de la Ciudad de México. Qué bueno que las ideas que podamos haber vertido aquí sirvan para inspirar a otros a controvertirlas, a criticarlas, a construir sobre ellas, para que todos los habitantes de la Ciudad de México podamos discutir de política, podamos discutir de nuestra Constitución. Otra vez, creo que con esto cierro, que es algo que decíamos al principio,
Lo peor que le puede pasar a la Constitución es que es una Constitución aséptica, neutra, que pase desapercibida, hecha por un consejo de notables. Que nadie sepa nada. Y lo mejor que le puede pasar es que sea discutida en cada cafetería, en cada reunión familiar, en cada parque público, en cada plaza pública y en cada espacio de discusión como este. Al contrario, yo pues creo que estos espacios son muy buenos y cuenta conmigo siempre. Aquí lo tienes, sabes que siempre serás muy bien recibido. Muchas gracias. Muchas gracias.